Gloria a Dios, qué bendición tan grande poder estar hoy llegando hasta los hogares de cada uno de ustedes para compartir esta palabra preciosa del Señor. Comenzamos haciendo un estudio acerca de la segunda venida, y en este tiempo el Señor nos llevó al libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones acerca de lo que había de suceder pronto, como dice la palabra de Dios. Llegamos hasta el capítulo número 6. Hace 8 días estuvimos viendo la primera parte, porque allí en el capítulo 6 nos habla la Biblia acerca de los sellos que fueron quitados del libro, y el único que se halló digno de desatar los sellos fue nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que tenía la potestad, la santidad para poder quitar los sellos. Y el primer sello que fue quitado, dice la Biblia en el capítulo 6, verso 1: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Y bueno, llegamos a un punto tremendo, ¿no? Hace 8 días veíamos como ese primer sello, ese primer caballo blanco y el jinete que lo montaba, vimos por la palabra de Dios que es el anticristo, que es el archienemigo de Dios. Y vemos como ese hombre se presenta en ese caballo blanco, o sea, como con una gran apariencia de piedad, con una gran apariencia de traer la solución, y de alguna manera la va a traer por un tiempo determinado. Pero nos dice la palabra de Dios que este hombre es un engañador, que es el cuerno pequeño de Daniel, que es la bestia, un tremendo depredador, o sea, que tiene en su ser, dice la Biblia, que él traerá el poder del mismo Satanás. O sea, es Satanás quien le da ese poder a él para hacer las cosas que va a hacer. Y estos sellos son los juicios. Aquí empezamos a ver los tremendos juicios. Y vamos a abrir ahí en el versículo 3, donde dice la Biblia que abrió el segundo sello, y oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. ¿Qué color es ese bermejo? Es el rojo vivo. Es el rojo encendido. Dice: y al que lo montaba, o sea, vamos a ver este jinete del caballo rojo, le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. Y encontramos aquí que este jinete y este caballo tiene un tremendo poder para traer desasosiego, inconformidad, anarquía, que dice la Biblia allí que se matasen unos a otros. O sea, encontramos que de esta falta de paz en la tierra, lo que va a venir es una tremenda guerra de todos contra todos. Y yo creo que nunca antes en la historia nosotros habíamos tenido a las naciones de la tierra, a las potencias, pero a cada nación literalmente armados hasta los dientes. O sea, todo el planeta está armado, y a la inconformidad de alguno lo que vamos a encontrar es muerte, violencia, enfrentamientos, homicidios. ¡Qué terrible! O sea, es un recrudecimiento de la violencia y de la guerra. Y yo creo que estamos viendo, sin que ya se haya desatado completamente este sello, ya estamos viendo la antesala de todo esto. Sabemos que las grandes potencias del mundo, si quisieran,
tanto Estados Unidos como Rusia, podrían en aproximadamente unos 20 minutos acabar literalmente con una ciudad como Bogotá, podrían acabar con una ciudad como Nueva York, podrían acabar con Moscú. Sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos en donde se enseñan los dientes los unos a los otros, en naciones como Corea del Norte, como Irán, Estados Unidos, como las grandes naciones de la tierra completamente están listas, están armados en el mar. Encontramos esos buques, esos submarinos armados completamente para que en el momento en que cualquiera diga en la nación, en cualquier nación, que hay un desacuerdo o que está una nación peleando contra la otra, inmediatamente se desataría la tercera guerra mundial. O sea que este segundo sello, podríamos decir que es llamado el sello de la guerra. El sello de la guerra, o sea, lo que va a caracterizar este tiempo después de que pase este tema del coronavirus. Bueno, no que pase, porque no sabemos eso cuánto más va a durar, si de pronto se va a extender aún en medio de las guerras, va a seguir existiendo ese virus, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que después de que el anticristo haga la aparición en ese caballo blanco con apariencia de paz, y cuando se oiga de paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. O sea, también lo que viene, lo que dice la palabra, es que viene un tiempo de guerra a nivel mundial, a nivel local, pero también a nivel familiar. Y esto es lo que hoy estamos viendo con dolor, cómo el hecho de que haya sido la gente llevada a sus hogares. Lo que nosotros teníamos la expectativa es, ahora va a haber un tiempo familiar, la gente en la casa van a aprender a convivir los unos con los otros, va a haber un tiempo de perdón, va a haber un tiempo donde vamos a valorarnos más los unos a los otros, pero las noticias nos están diciendo todo lo contrario. Se incrementó la violencia intrafamiliar, la guerra interna en los hogares está creciendo. Y yo creo que es un buen momento para revisar en nuestras familias si nosotros hemos dejado que nuestros hogares cristianos, en donde Jesús es el centro, si en nuestra casa se ha metido este bicho de la guerra, de la pelea, de odio. ¿Cómo es posible que viviendo esta situación que vivimos, sabiendo que estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, haya matrimonios que se acuesten sin hablarse y que se acuesten cada uno por su lado? Y eso lo que hace es abrir un espacio para que Satanás venga a meterse y arruncharse dentro de la cama con el matrimonio. Por eso en la palabra de Dios es tan claro que dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, cuando peleamos en la casa y nos vamos a dormir bravos, ¿qué es lo que sucede? Que Satanás viene y se mete. Por eso dice la Biblia: airaos. O sea, hubo un momento de pronto en que se subió el furor y logramos discutir y peleamos o algo. Puede ocurrir, nos puede ocurrir a todos. Pero la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. O sea, hay un límite. Hay un límite para cuando se sube la bilirrubina y cuando se sube el temperamento. Hay un límite donde uno sabe que de ahí para allá va a permitir el pecado. Porque cuando se permite el pecado, entonces se da lugar al diablo. Y si nosotros en nuestra vida hemos estado dando lugar al enemigo en nuestra casa, es el momento para declarar que Jesús está en nuestro corazón y que nosotros en nuestra casa no vamos a permitir ese juego que quiere el enemigo en el mundo. No lo podemos permitir en nuestra casa.
O sea, no podemos permitir que, aunque el mundo entero esté en guerra, nosotros también vayamos a permitir la guerra en nuestra casa. Debemos poner la sangre de Cristo en nuestra casa, aplicar la sangre de Cristo en nuestras habitaciones, en nuestra sala, en nuestros cuartos, en la cocina. Y nosotros debemos reprender todo espíritu de guerra, de violencia, de maltrato, de ofensa, de ira. Y debemos echarlo fuera de nuestra casa. Y mientras el mundo está en guerra, y mientras el mundo afuera está en llamas, nosotros los hijos de Dios estamos más unidos que nunca. Las familias cristianas debemos ser una fuerza muy grande que proteja a nuestros hijos. Y el testimonio que estamos dando hoy es lo que nuestros hijos van a seguir. ¿Por qué los niños y los muchachos quieren estar encerrados en sus cuartos? Porque no soportan ver a sus padres agarrados, echándose indirectas y ofensas enfrente de ellos. Entonces debemos ser nosotros protectores en esta guerra que el mundo está. Nosotros debemos proteger nuestros hogares. Totalmente, totalmente. La palabra de Dios dice que Cristo es nuestra paz. Él trae el shalom de Dios, que es la paz interior, la paz con Dios y la paz entre nosotros. Fijémonos que este caballo bermejo y el jinete del caballo bermejo se le dio poder para quitar la paz. Para quitar la paz. Entonces vemos que, por ejemplo, en estos tiempos de coronavirus, la gente está desesperada, la gente está atormentada, está preocupada, no tiene paz, pensando en su futuro, pensando en la economía del hogar, pensando en su trabajo. Y como tú nos decías ahora, amor, nosotros tenemos que ser embajadores de Cristo, embajadores de la paz. Y no podemos permitir que la paz sea quitada de nuestra casa. La paz empieza por nuestro propio corazón. Si nosotros estamos en paz, si nosotros tenemos un pacto con Dios, no nos vamos, y entre nosotros, por supuesto, no vamos a subir el volumen de nuestras palabras. No vamos a usar palabras fuertes. Vamos a hacer un pacto. Nosotros hicimos, cuando nos casamos, un pacto entre nosotros, y es: no nos vamos a acostar bravos. Así que tú puedes hacer hoy ese pacto con tu familia. Amén. Aunque haya dificultades, sí, aunque aparentemente el futuro es incierto, mis amados, para todo el mundo. Pero los hijos de Dios estamos guardados y tenemos a Cristo, que es nuestra paz. Él es nuestro guardador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es el fundamento de nuestra vida. Entonces no podemos vivir como vive el mundo. Este caballo bermejo y su jinete, que tienen el poder para quitar la paz, no tiene poder sobre el pueblo de Dios. Dice: y que se matasen unos a otros. La Biblia dice que hay hombres, hay mujeres cuyas palabras son como golpes de espada, y podemos herir más con una palabra que con un correazo. Entonces tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Justo dice que se le dio una gran espada, pero está hablando de la espada de la guerra, mientras que Dios nos ha dado a nosotros la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esa palabra de Dios nosotros guerreamos en contra del enemigo, aplastamos, herimos al enemigo, pero con esa palabra de Dios abrimos un camino de bendición en nuestra familia, en nuestra iglesia, con tus hijos. Acércate. Yo quiero invitar hoy a todos los padres, especialmente a los padres y las madres, por supuesto. Acérquense a sus hijos, conquisten su corazón, métanse en su vida con amor, involúcrense en lo que a ellos les está pasando. Tenemos un mundo tan demandante en este momento, tan competitivo, que el que no tiene, no sé, el que no habla no sé cuántos idiomas, el que no sé cuántos títulos tiene, ya tiene encima una presión terrible. Y resulta que tenemos es que
meternos en el ambiente de nuestros hijos, para darle la seguridad, para que se sientan protegidos, amados, respaldados. Yo creo que no hay algo más maravilloso, un tesoro más grande que Dios nos haya dado, que el gran tesoro de nuestra familia, que estar juntos, unánimes, porque así dice la palabra de Dios, que somos indestructibles. Y si vamos a pasar momentos difíciles, humanamente hablando, estamos unidos y unidos vamos a salir adelante de cualquier situación que sea que amenace nuestra casa, nuestra familia. Amor, nos quejábamos que no había tiempo, porque el trabajo, las actividades, aún el ministerio no daba tiempo para estar en casa, para pasar tiempo con los hijos, para abrazarlos, para escucharlos, para contarles historias de la palabra de Dios, para compartir como pareja, para orar, para buscar al Señor. No había tiempo. Y el Señor nos mandó a las casas para que aprovechemos ese tiempo como familia. Han pasado ya 2 meses desde que entramos en cuarentena. Y la pregunta mía es, ¿has logrado conquistar tu familia? ¿Has logrado hacer del ambiente familiar algo hermoso? ¿Has logrado acompañar a tus hijos mientras se duermen contándole una historia de la palabra de Dios? ¿Has logrado despertar a tu amada con un detalle, con una sorpresa? ¿Has logrado pasar y compartir esa historia con tus hijos, con tu familia? Porque ¿sabes qué es lo que yo estoy viendo? Que en este momento todo el mundo quiere salirse de la casa. Y no estamos aprovechando ese tiempo. El Señor Jesucristo dijo en su palabra, antes os fue dicho, no matarás. Y si alguno, dice el Señor, pero yo os digo, que si alguno le dice a su hermano fatuo que es tonto o bobo, si alguno le dice esas palabras a su hermano o lo aborrece, es culpable de juicio como de homicidio delante del trono de Dios, delante de la presencia de Dios. O sea, puede que esa muerte esté ocurriendo allá afuera y puede que haya un permiso para matarse entre los hombres, pero en el hogar las palabras ofensivas, en esa pelea, ese decirle tonto, bobo al hijo, al esposo, al hermano, al papá, eso es juzgado por el Señor como culpable de homicidio ante los ojos de Dios. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con las palabras que estamos usando. Y aquí es donde el dominio propio adquiere un valor muy importante. Para que cuando algo en la casa se esté dando que a mí no me guste, que a mí no me parezca, cállate un momento. Acuérdate que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Y aprender a dominar las palabras y aprender a controlar las palabras que salen de mi boca, eso me hace sabio y eso trae paz a mi hogar y quita la guerra en los hogares. Hoy más que nunca estamos convencidos que nuestro metro cuadrado, que es nuestro hogar, debe ser protegido. No permitir palabras ofensivas que traen y generan muerte ante los ojos de Dios. Es que yo creo que tal vez la peor guerra, tal vez la guerra más fuerte, más cruel, más dura, más triste y que deja más heridos, más lastimados, es la guerra dentro de la familia. Así que, mis amados, vamos a trabajar y a ser pacificadores. El Señor Jesús dijo, felices, dichosos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Ellos serán llamados hijos de Dios. Así que esos somos nosotros los hijos de Dios, pacificadores. Miramos el tinte de nuestras palabras. Escojamos las palabras y seamos de bendición en nuestra familia. Y una cosa que me parece muy importante en la familia, porque obviamente hay cosas que suceden dentro del hogar que pueden generar esa violencia, ¿sí?
Y no solamente es que el hombre sea violento, no solamente es eso, es que hay cosas que activan esa violencia también. Y si todos los miembros de la casa estamos cuidando para que no vaya a haber ese brote de violencia en la casa, vamos a lograr un ambiente de paz. No se trata de que ahora eso es una monarquía donde el hombre es el rey y todos sus vasallos, donde el hombre entonces sigue como el gran gobernador de su casa, como el gran rey de su casa, y entonces todos los demás le traen el desayuno, le arreglan, le ordenan. No, no se trata de eso, pero sí se trata de cuidar de no hacer lo que a la otra persona le ofende. Sin caer, y esto también es importante para especialmente nosotras las mujeres, para no ser mujeres manipuladoras. O sea, esa manipulación que normalmente viene de parte de Satanás hacia la mujer es conocido en la Biblia como el espíritu o el demonio de Jezabel, que es esa mujer que con engaño, con astucia, que con manipulación, es como cuando vemos una mano con un guante, pero lo que mueve ese guante es la mano que está debajo, inclinándolo hacia lo que quiere, hacia el propósito que ella quiere, y es completamente demoníaco. No, la palabra de Dios nos enseña que cuando estamos unidos en ese lazo maravilloso que es el matrimonio, dice la Biblia, estarán dos juntos o andarán dos juntos sin que estuvieran de acuerdo. Así que lo que quiere el Señor es que seamos transparentes, que seamos cristianos de corazón, que expongamos nuestras razones y que por supuesto lleguemos a acuerdos, y que en esa medida en que cada uno cede un poquito, pero los dos son recompensados por eso que alcanzan. Entonces, ni el ser un machista, ni el ser feminista, no somos ni machistas, ni somos feministas, somos cristianos, hijos de Dios, que debemos vivir un cristianismo auténtico, verdadero, real. Yo creo que si hay algo, mis amados, que nos lleva a conquistar el corazón de nuestros hijos, es que vivamos un cristianismo dentro del hogar, porque estamos siendo leídos en forma permanente por nuestros hijos. Nosotros no tenemos que decirles a nuestros hijos, hey, nosotros somos cristianos, mírennos. No, la Biblia dice que somos cartas abiertas y leídas. Pero ¿quiénes nos están leyendo todo el tiempo? ¿Quiénes saben si realmente vivimos como dice la palabra de Dios? No cuando estamos en la iglesia, donde, bueno, parece que todos tenemos como una aureola y tenemos una cara de santos, pero es vivir de verdad dentro de nuestra casa, dentro de nuestro cuarto, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que hablamos, seamos verdaderos cristianos. Y en ese momento Dios nos va a regalar lo más hermoso, el corazón de nuestros hijos. Yo creo que eso es un tesoro que Dios nos ha permitido a nosotros como esposos y como familia. Y es que nuestros hijos, siempre quisimos que nuestros hijos fueran esos hombres y mujeres de Dios de las 24 horas. Y le damos la gloria y le damos la honra al Señor, que hemos podido vivir el cristianismo en casa y que nuestros hijos, desde que nacieron consagrados para el Señor, pero que viviendo cómo se resuelven los conflictos. Porque hemos tenido conflictos, dificultades, momentos difíciles, crisis financieras, bueno, momentos difíciles a nivel de enfermedad. Hemos vivido todas las situaciones muy complejas, pero ellos y junto con ellos nos han visto salir avantes de esa situación, tomados de la mano de Jesús, tomado de la mano nosotros como matrimonio, resolviendo nuestras diferencias, nuestros momentos difíciles, y tomado de la mano con nuestros hijos. Y yo creo que es la mayor riqueza, el mayor tesoro que Dios nos ha dado. Tremenda sorpresa, amor, que me llevé en estas semanas anteriores, hace un tiempo, una llamada de Dani, ya obviamente casado, allá en su casa, y me llamó a preguntarme cómo era que se hacían los hojaldres. Y los hojaldres era un recurso
al que llegábamos en nuestra casa cuando ya se nos estaba acabando el mercado y solamente quedaba esa famosa harina de trigo, esa porción de harina de trigo en la alacena. Que nadie sabe para qué se usa, por lo menos yo. Esa bolsita con esa cosita y eso, ¿para qué será? Hasta que un día descubrí para qué se usaba. Me llamó Dani y a mí me llamó la atención porque eso me permite ver que lo que nosotros vivimos en el hogar es una herramienta que nuestros hijos van a llevar para siempre en sus vidas. Entonces no era sino echarle un huevito, un poquito de sal, un poquito de azúcar, revolverlo, amasarlo y hacer una masita delgada y ponerla a freír. Y entonces quedó el exquisito hojaldre que, aunque se está haciendo con el último recurso que queda en la alacena, puede venir a ser uno de los desayunos o almuerzos o cenas más exquisitos para nuestros hijos. Pero lo que yo creo que es importante es que nosotros aprendamos a valorar cada cosa que Dios nos ha dado. Es que tal vez para nosotros era literalmente así, como dice mi papi, cuando estábamos en las delgaditas, eso era lo que quedaba, una bolsita de harina de trigo. Pero era tan maravilloso ver cómo, especialmente tú, que eras el que realmente los hacías, pero es impresionante ver cómo algo sencillo, algo simple, algo tan económico se puede convertir en toda una sorpresa, en algo, en una experiencia de bendición. Cuando Aníbal hacía esas hojaldres, mira, nuestros hijos, nuestros 3 hijos, sentían que estábamos celebrando algo, que era algo especial, y eran unos hojaldres con agua de panela. La celebración era que se estaba acabando el mercado. O sea, era el momento para que el Señor volviera a llenar. Y que íbamos a ver la alacena. mano de Dios. Yo quiero cerrar, amor, con una pregunta. Ese tiempo de compartir. Cuando en la casa, porque nuestros hijos también eran muchachos, a veces se iban sin tender una cama, o dejaban los calcetines debajo de las camas, o encontrábamos de pronto un plato de comida debajo de la cama de un cuarto o en una mesita de noche de los cuartos. O sea, eso también pasó en nuestra casa. ¿Oyeron? Porque a veces piensan que era que nuestros hijos eran ya bebés formados y perfectos. No, nunca lo fueron ni todavía lo son. Están en perfección. Yo creo que eso lo han descubierto sus amadas en este tiempo que llevan de conocerlos en sus hogares. Pero ¿cómo hacer mi vida para que, aunque haya esos detalles de los hijos, esos procesos que están viviendo en su casa, el desorden, el que no llevaron la ropa la ropa sucia, que de pronto dejaron arrugadas las cosas en el closet, o dejaron esos desórdenes, o nos dejaron todo, se les ocurrió hacer algo y nos dejaron todo puesto en diferentes lugares? ¿Cómo manejar esa situación como madre, que es al fin y al cabo la que termina llevando como todo ese peso en la casa? ¿Cómo se maneja eso sabiamente, amor? Bueno, creo que ahí diría 2 cosas importantes. Una, la comprensión. O sea, comprender que mis hijos, nuestros hijos, los hijos de cada persona, aunque para uno son tan maravillosos, pues no son perfectos, ¿sí? Algún defecto tendrían que tener. Entonces, primero comprender eso, que no son perfectos, que están en formación. Yo misma estoy en formación, estoy en crecimiento, y yo creo que también es muy importante entender los procesos y mirar también, enfocarnos en sus virtudes. Entonces, cuando uno se da cuenta que tiene un hijo tan precioso, yo tengo 3 hijos tan preciosos, tan llenos de detalles que nos manifiestan su amor de tantas maneras, tan obedientes, tan esforzados, tan trabajadores, cumplidores. Bueno, sí, son un poquito desordenados. Entonces, cuando uno ve que su hijo es como esa hoja blanca,
y tiene un puntico de defecto, ¿por qué enfocarnos en el defecto? Cuando me puedo enfocar en la cantidad de virtudes que tienen nuestros hijos. Entonces creo que es eso. Creo que eso es bien importante, valorar lo que son, valorar lo que hacen, valorar también sus esfuerzos. Bueno, yo me acuerdo que traté de desarrollar todas las estrategias, todas, o sea, dejarles el desorden. Nunca, eso sí, nunca, nunca les recogí. No. Los recogían ellos o a tiempo o fuera de tiempo, pero recogerles no, porque creo que uno tiene también que formar, que exigir. Les di castigos, les di recompensas. Cuando dejaban todo bien arreglado, bien tendido, les tenía donas de premio. Bueno, les quitaba televisión o salida a la calle. También una que otra vez tocó darles un par de correazos por esas nalguitas cuando fue el momento. Pero sobre todo yo creo, mis amados, comprender, saber que son procesos, ser consistentes en la educación. Si un día exigimos algo y al otro día no lo exigimos, o una semana exigimos y luego a la otra semana se nos olvida, perdimos consistencia en la educación. Pero no ser inflexibles con las normas. Amor, yo creo que es importante también saber que el hogar es el lugar de entrenamiento para el resto de la vida. O sea, que ellos están en la casa aprendiendo, que el modelo que van a imitar es el nuestro. O sea, que mañana cuando salgan de su casa a formar sus hogares, como ya lo han hecho nuestros 3 hijos, entonces ellos lo que van a hacer allá es reproducir no lo que ellos hicieron en la casa. Ese era el entrenamiento. Ellos van a reproducir lo que hicimos nosotros como padres con ellos. Al fin y al cabo, el hogar es el lugar de formación de los individuos, de los hijos, para que un día salgan a ponerle el pecho a la vida, para que un día salgan a formar su nuevo hogar, a hacer un nuevo matrimonio y a criar unos nuevos hijos. Pero todo lo que van a hacer es imitar el modelo que vieron de sus padres. Todo lo demás que estaban haciendo era entrenamiento. Ese día que uno los bendice y salen como esas saetas enviadas por mano del arquero a cumplir una tarea, a cumplir esa misión que Dios les ha puesto en sus vidas. Ahí es donde, si nosotros fuimos ejemplo para ellos, nos van a imitar y lo van a reproducir. Ahí comienza la verdadera historia de sus vidas, cuando salen. Eso es como ese grupo élite que se está preparando y todos allí pelean entre ellos, se forman. Unos son hábiles para las matemáticas, otros para el arte, otros en la fuerza, otros en el deporte. Y cuando están haciendo ese equipo, formándolo, pero la clave está el día que comienza la acción real, para lo cual se hizo ese tiempo de formación, en este caso en el hogar. Por eso también, mis amados, es tan importante que nosotros nos presentemos delante del Señor, delante de la palabra de Dios, reconociendo también nuestras debilidades, las cosas que no queremos, malas de parte nuestra o heredadas de nuestros padres, abuelos, de nuestros antepasados, y no queremos que pasen a nuestros hijos. Por eso tenemos que exponernos delante de la palabra de Dios y escoger. Hay algo que se llama la epigenética, que va por encima de la genética, y es que yo escojo la herencia que voy a darles a mis hijos. Entonces tengo que ser realista y saber que no todo lo que yo recibí fue perfecto, porque somos seres humanos imperfectos, nos equivocamos, pero escoger lo bueno, escoger el camino de la bendición y dejar atrás, anular, sacar, echar fuera toda esa herencia de maldición que no quiero dejarle a mis generaciones.
Bueno, como conclusión quiero recordar que el sello del que hoy les estuvimos hablando es el sello que tiene el nombre de guerra. El sello de la guerra y de la autoridad que se le dio a ese jinete del caballo bermejo para que se mataran unos a otros, dice la Biblia. Ahora, eso está hablando de algo que nosotros casi que ni siquiera podemos evitar hoy en día. O sea, en lo que nosotros no podemos influir en el mundo, en lo que está decidiendo el presidente Trump con el presidente de China, con el presidente de Rusia, con la Organización Mundial de la Salud, con la ONU. Eso nosotros no podemos hacer nada más que orar. Pero en lo que sí nosotros podemos hacer es en no permitir que esa invasión de guerra vaya a entrar a nuestro hogar. Allí sí, en nuestra casa, tú y yo tenemos la autoridad como padres para evitar que ese sello de la guerra se meta en nuestra casa. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que tu familia es una familia de amor, de paz, de perdón, y que la guerra no penetra los muros ni las paredes de tu casa, porque eso es como una epidemia que la sangre de Cristo puede bloquear y frenar, y que tu decisión y tu comportamiento y tu testimonio son los que van a impedir que el enemigo haga tu casa un blanco de la guerra, y que en tu hogar haya perdón, amor, restauración. No te acuestes peleado con tu esposa. No te acuestes peleado con tus hijos. No te acuestes peleado con tus hermanos. Antes de cerrar los ojos, ve y reconcíliate con tu hermano. Ve y reconcíliate con tu esposa, con tu padre, con tu hijo. Porque el Señor, la diferencia está no en que nosotros no fallamos, sino en que tenemos un Dios todopoderoso que nos permite perdonarnos, restaurarnos y no permitir que el enemigo se meta en nuestra cama. Porque cuando una persona se acuesta de mal genio y no se reconcilia, al día siguiente cada uno se levanta por su lado como perros y gatos, y eso es mucho más complicado de reconciliarlo, porque ya se logró pasar una barrera de la noche, una barrera de un nuevo día, comenzando en división. Entonces, no, eso es un principio: no te acuestes de mal genio con ninguno de los miembros de tu familia. Amén.